tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la 11ª emisión de Dios en la Actualidad, este programa que tengo el honor de conducir en el canal Hora 60. Y empezamos un nuevo tema que hemos titulado El camino de la justicia. He querido darle énfasis a ambas palabras, a tanto justicia como camino, porque hay una visión desde lo espiritual que tiene que ver con el andar en justicia, con un modo de andar que sea conforme a la justicia, que sea justo. De hecho, está muy presente en las enseñanzas espirituales y pienso particularmente en los textos bíblicos, la imagen del hombre o de la mujer, del hombre justo o de la mujer justa. Pero no en el sentido del hombre indicado, este es el hombre justo para tal empleo o para tal cosa, sino el hombre que es justo, o sea, el hombre que practica la justicia, que camina en justicia. Ahora, en el caso de estos textos, se refieren a la justicia divina, o sea que es justo en los términos de Dios, del Dios que juzga a los vivos y a los muertos, del Dios que juzga a los seres. Hemos venido tratando el tema, el último fue Jesús, y se pudo observar también la perspectiva, o parte de la perspectiva de Jesús al juzgar. Una de las escenas que vimos de las películas sobre Jesús fue la de este juicio popular, juicio del pueblo de Israel o de algunos sacerdotes o fariseos y el pueblo a una mujer que había sido sorprendida adulterando, cometiendo adulterio, y se la llevan a Jesús a preguntarle si estaba bien que la mataran, que la apedrearan por su pecado o no, porque eso decía la ley de Moisés. O sea, la mujer había obrado contra la justicia que el pueblo de Israel procuraba implementar, que era la que venía de la ley de Moisés, que se asumía como sagrada, como revelada por Dios mismo. O sea que ser justo en los términos de la fe de Israel, de la fe que también vivía y enseñaba Jesús, exigía, entre otras cosas, no cometer adulterio. Y era, conforme a justicia, condenar, así como hoy se condena con cárcel al que comete tal o cual cosa, era condenar también al que practica el adulterio. Muy bien, se vio la vez pasada cómo respondió Jesús, qué visión tuvo, qué manera de llevar adelante esta visión de lo justo, de lo injusto y de cómo juzgar a otros. La idea del castigo, de la condenación, cuando le dice ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, luego también en otra escena que vimos que hoy se va a reiterar también, hoy no, va a ser en la emisión siguiente, en la segunda parte del camino de la justicia. Jesús habla de buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, es un llamado a que el ser humano intente, en principio, conocer cuál es la justicia divina y luego practicarla y caminar en esa justicia. Muy bien. Como suele darse en la manera que yo elijo por lo general para tratar los temas, que se dividen en dos partes, tratadas en dos emisiones. La primera parte, o los videos que compartimos en la primera parte, intentan dar un perfil, si se quiere, menos ligado a lo religioso. Un perfil más bien relativo a una conciencia social,
más propiamente humana, si se quiere, o más apelando a la razón que tal vez a la fe, sobre el asunto que sea, en este caso sobre la justicia. Y vamos a comenzar observando un video que a mí me resultó interesante, que es del año 1978, acá en Argentina, que fue el año en el que se realizó el Mundial, pero que bueno, era un año de la dictadura militar, del gobierno de la dictadura militar en Argentina, con toda la situación tan terrible de las desapariciones, de las torturas, de los asesinatos no puestos en exhibición, no hechos públicos, todo hecho a escondidas. Bueno, y aparecen las madres de Plaza de Mayo. En este caso, un periodista de la televisión holandesa estuvo conversando con estas mujeres que realizaban los reclamos con sus caminatas en círculos en la Plaza de Mayo y también en otras partes del país. Y sirvió esto para que en el mundo, en ese mundo que iba a estar atento a Argentina a razón del Mundial de Fútbol, conociesen este profundo reclamo popular hacia el gobierno y este pedido de auxilio, de ayuda sea a la ONU o a la prensa internacional, sobre una gran injusticia que estaba viviendo buena parte de la población. Vamos a ver el video. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito, dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos. No
Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. No se anule. Una palabra más. Les podemos asegurar Que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. Cumplió 119 mi hija. María Paula Cáceres de Simonetti, tiene 17 años, cumplió. Que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen dónde están. Los hijos y los nietos. Muestren la cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos, por eso. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Chicos que han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. La policía, el mío fue la policía. A mí el ejército argentino que se llama Cristiano. ¿No la viste a Mari? Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos acá, no se respetan. de rodillas a este hombre que está enfrente. Dios mío, No podemos descansar. Vamos, señores. Muy bien. Lo que me parece principal resaltar en esto, como manera de comenzar a hablar sobre la cuestión de la justicia, del camino de la justicia, es considerar que no es una problemática que se puede tratar en frío, solo de un modo abstracto, o detenernos en una presunta imposibilidad intelectual para saber o tener certeza de qué está bien y qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto, quedarnos como atorados en dilemas o en paradojas. Partir en principio de que en estas cuestiones se ponen en juego vidas, se ponen en juego fuertes emociones y fuertes dolores, fuertes angustias, como también pueden darse fuertes alegrías, fuertes satisfacciones. Entonces, tanto sea pensando la justicia aplicada o procurada por un gobierno, por un Estado, como por instituciones, empresas, iglesias, o bien por cada individuo particular, en su familia, es tratar con vidas, tratar con almas, tratar con cuerpos, tratar con sufrimientos o con la posibilidad de aliviar sufrimientos, de formar caminos de vida que sean de paz, de bienestar, de armonía, o caminos que sean tormentosos y dolorosos. Entonces, teniendo en consideración eso, de que aun cuando, si uno lo quiere pensar o desmenuzar intelectualmente, parece estar lleno de dilemas, de paradojas, de incertidumbres, hay elementos que creo yo a veces son muy claros delante del camino de uno.
elementos referidos a lo justo o lo injusto, lo bueno o lo malo, lo recto o lo torcido, que son muy claros y que uno puede observar qué caminos son de dolor, de sufrimiento, de malestar y qué caminos son de paz. En este caso, ¿qué más se puede decir? Un tema tan intenso, el que vimos en el video, el de las madres de Plaza de Mayo, el de los desaparecidos, los torturados, como puede también extenderse a nivel internacional y de la larguísima historia de la humanidad, en la que principalmente los gobiernos, las fuerzas estatales, sean la democracia o tal vez más incluso en las monarquías y otros sistemas, abusaron de su capacidad bélica, de su poder con la violencia, con las armas, para hacer cosas que eran contrarias, por un lado, a la misma ley de esa nación, de ese país, y también al bienestar, a la salud de su población. Entonces, ¿qué pasa también? Que se requiere para que pueda funcionar un gobierno que los ciudadanos, el pueblo, le conceda cierto voto de confianza, le conceda cierta libertad para actuar y para decidir, para tomar decisiones, para intervenir. ¿Sí? Entonces, como sucede en todo ámbito, cuando uno le concede al otro una libertad o una autoridad o una confianza, porque, bueno, no porque uno se desinteresa sobre sí mismo, sobre los asuntos, sino porque realmente cree que el otro va a actuar bien o puede actuar bien. De manera que se espera luego que esa confianza no sea defraudada, ¿sí? Que el otro haga un uso responsable y sano de esa autoridad, de esa libertad. Bueno, acá empiezan entonces a aparecer otras palabras importantes que son libertad, responsabilidad, confianza, respeto y comprensión. Lo que estas mujeres estaban pidiendo era, por un lado, oídos a nivel internacional, que se escuche lo que ellos tenían para decir, también que la población argentina se informara, porque dice que se les estaba negado a la mayoría de la población informarse sobre esta situación, comprensión, solidaridad e investigación para que se hiciese justicia, para que esto saliese a la luz. Bueno, yo creo que es interesante todo esto para plantear, para poner algunas cartas sobre la mesa y empezar a adentrarnos en esto. Pero, ¿qué nos queremos preguntar? Al menos a mí me interesa preguntarnos a nivel individual, tanto para mí como para el que está mirando, cómo, por un lado, responder ante lo que se nos presenta como injusto, tiránico, malvado, desde la afuera, desde los poderes instituidos o desde la gente que nos rodea, cómo responder ante eso. Y luego cómo nosotros evitar ser injustos, ser tiránicos, ser irresponsables, ser descuidados. Cómo hacer buen uso de la confianza que otros nos deleguen, de la libertad que se nos concede. Cómo hacer buen uso de la capacidad que tenemos para razonar, para pensar, para sentir. Y cómo actuar bien. Esas son preguntas fundamentales para este tema. Y creo que la pregunta principal es cómo actuar bien. En cada circunstancia, en cada situación. Vamos a pasar a un segundo video, que es el fragmento de una película, de la película de Batman, de la última saga dirigida por Christopher Nolan. Esta es la película en la que aparece el Guasón. Y bueno, se da una situación con dos barcos
que están conectados entre sí y se les plantea lo que él llama un experimento social. El Guasón les propone a las personas que están en estos barcos un experimento social y un dilema moral, una disyuntiva respecto a la muerte y al asesinato. Vamos a ver esta escena. Esta noche vais a formar parte de un experimento social. Estoy preparado para haceros volar por los aires. Cada uno de vosotros tiene un detonador para hacer volar el otro barco. A medianoche os haré volar a todos en pedazos. Sin embargo, si uno de vosotros pulsa el botón, le perdonaré la vida a ese barco. ¿Quién será? La selecta colección de escoria de Harvey Dent. O los pobres e inocentes civiles. Vosotros elegís. Oh, y no os lo penséis mucho porque los del otro barco pueden no ser tan considerados. ¡Atrás! ¿Y quién es usted para decidir nada? Deberíamos hablarlo, por lo menos. No tenemos que morir todos. Esos hombres ya eligieron en su día. No hay nada de qué hablar. ¿Por qué no hay nada de qué hablar? Seguro que están hablando de esto mismo en el otro barco. Yo propongo que votemos. ¡Atrás! No tenemos tiempo de poner ¡Atención, nuestro voto en un escúchenme! papel. Quiero que pongan su voto en este papel. El que tenga bolígrafo, que lo pase. Pasa, por favor. ¿Alguien no ha entregado su voto? Necesitamos todos los votos rápido. El resultado es 140 en contra, 396 a favor. Adelante, hazlo. Nosotros seguimos aquí. Hemos votado. Eso significa que ellos tampoco nos han matado todavía. No quieres morir, pero no sabes quitar una vida. Dámelo. Estos hombres te matarán y te lo quitarán de todas formas. Nadie quiere ensuciarse las manos. Bien, yo lo haré. Los del otro barco ya decidieron. Decidieron asesinar y robar. No tiene ningún sentido que nosotros tengamos que morir también. Dámelo. Di que te he obligado. Dámelo y haré lo que deberías haber hecho hace 10 minutos. Esta escena de la película, esta propuesta de la película para el que la mira, es confrontativa sobre haciéndote pensar qué harías vos. ¿Qué harías vos en esta situación? Y el que mira puede ser tanto alguien que está en una cárcel, puede estar mirando la película en una cárcel, entonces, o puede ser alguien que estuvo en la cárcel o alguien que aunque no está en la cárcel, sabe que en cualquier momento podría estarlo porque tal vez es delincuente. Y entonces puede sentirse más bien identificado con los que están en
los convictos que están en el barco con los que tienen la ropa naranja. O bien puede ser alguien que se sienta más identificado con los otros, con los supuestamente no delincuentes. Y suceden muchas preguntas. ¿Merezco morir? ¿Quién merece más la muerte? ¿Yo o el otro? ¿Nosotros o ellos? En el caso dicen, pero esta gente es delincuente, ellos ya eligieron su perdición, su mal. Ya tuvieron oportunidad de elegir por sus vidas y eligieron mal, y algunos quizás fueron asesinos. Está bien que se mueran. En cambio nosotros somos gente que siempre ha hecho las cosas bien, trabajadora, honesta. No sería justo que ellos sobreviviesen y nosotros muriésemos. Y luego está la otra. Si fuese solo yo, por ahí acepto mi muerte, pero sé que estoy obligado a tomar partido, obligado a decidir. No me puedo quedar en silencio, tibio, pasivamente, como si nada. Estoy obligado a tomar partido porque si yo no decido, corren riesgo todos estos que están conmigo. Entonces también lo interesante para pensar y sentir estas situaciones es que nos obligan a salir de toda pasividad, de toda tibieza, de toda vacilación, de todo el silencio y a poner un voto, a expresar una opinión y a jugárnoslas, sabiendo que no es del todo claro que acá está el paraíso y acá está el infierno. La cosa está difusa. Y se mezclan un montón de cosas, de temores, de deseos, de preguntas y demás. Parece como si toda nuestra formación en la vida hubiese sido justo para ese momento. Prepararnos para ver si decidimos bien en ese momento. En fin, luego la película va a mostrar cómo este hombre, este convicto que le pide al señor ahí, el canoso, el control, el otro se lo da, creo yo, deseando que este hombre presione el botón y no, lo tira por la ventana, como mostrando una aparente mayor altura moral o altruismo de parte de este convicto que de ese otro hombre, un poco señalando la película de que las apariencias engañan y que uno puede encontrar mayor dignidad espiritual en alguien preso que está preso que en alguien que está fuera y que parece ser alguien correcto. En fin, no creo que esto sea algo tan extraño a la consideración que cualquiera de nosotros puede tener. Sabemos que hay de todo, en todas partes. Pero, ¿qué más puedo decir yo ante esto? Que cuando se presenta una situación así, yo creo lo fundamental es que uno dice, por ejemplo, elegir entre la muerte mía o la muerte de los otros. Luego, pensar quiénes son más dignos de vivir. Porque una cosa es cuando uno puede decidir que vivan todos. No tengo yo por qué elegir la muerte de nadie, pero cuando hay que elegir o la vida de estos o las de estos otros, ahí uno tiene que tomar partido, decidir y tratar de encontrar en la conciencia de uno algún criterio sobre la justicia. ¿Sí? En el caso de las guerras o de las persecuciones por motivos políticos, ideológicos, como podría ser el caso en el video que vimos antes, la cuestión de la Guerra Fría, de toda la visión considerada capitalista o liberal o conservadora y toda la otra visión más bien esos marxistas, socialistas, de izquierda o distintos matices dentro de esa órbita. Y estas luchas que se daban, microguerras, guerras internas, guerras en los países, dictaduras y demás, persecuciones y todo era como una
una especie de batalla por quedarse con el poder o con la política o lo que fuese, al menos eso era lo que se decía. Y ahí es preguntar, ¿quién merece quedarse con la tierra? ¿Quién merece quedarse con el poder? ¿Quién es más digno de seguir vivo y por tanto poder implementar su visión? Y ahí los gobiernos, ahí las personas se la juegan y no pueden simplemente lavarse las manos. No pueden simplemente lavarse las manos. Por eso un hombre en esta escena dice, ¿acaso yo soy... Nadie acá quiere ensuciarse las manos, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, este hombre veía, esta gente desea, pero no se atreve a actuar solo para no ensuciarse las manos. ¿Sí? Y acá esto es interesante porque es plantear que la cuestión no está solo en actuar, sino también en lo que pasa interiormente. O sea, que si uno desea hacer algo y simplemente por cobardía o por lo que fuese no se atreve a hacerlo, pero sin embargo se queda callado como aprobando que lo haga otro en lugar de uno, uno es cómplice, uno es partícipe de eso. Evidentemente. Esto es lo que se dice también incluso con las dictaduras, que hubo complicidad. Gente que tal vez no agarró las armas, que no golpeó a nadie, ni torturó a nadie, ni mató a nadie, pero a su modo aprobó, aceptó o colaboró para que eso pudiese ocurrir. Muy bien. Acá es para examinarnos a nosotros, cada uno, y pensar y evaluar y empezar a tomar en consideración estas cuestiones que son muy sensibles, a que cada uno le tocará cada día circunstancias particulares, únicas, que lo confrontarán y lo obligarán a decidir, a elegir y a preguntarse muchas cosas. Vamos a continuar ahora con un video que es un breve informe periodístico respecto al caso de una mujer norteamericana que, siendo menor de edad, cometió un asesinato, recibió una gran condena que todavía está cumpliendo, pero generó escándalo y división en la opinión pública debido a que el crimen que cometió este asesinato fue hacia un hombre que la violaba. Bueno, vamos a ver el video. Her family was a very tragic situation, how she was raised. By the time she was 14, she was living basically out on the street. At the age of 16, the man she was living with was pimping her out. A 44-year-old man picked her up to have sex with her, and she got scared, and she killed the 44-year-old man. It was tried. She was found guilty. She was sentenced to life, which is 51 years. They appealed it, never really were able to get anything done with it. I question out loud, how am I going to do this? How am I supposed to do this time? How am I supposed to spend the rest of my life in prison? It's difficult. But when you think about certain things, it gets kind of hard, but I feel okay. How are you? Good, how are you? We have a situation where a 16-year-old child who operates at about a 10-year-old level, who has organic brain damage,
and it was never presented to the jury. There are juveniles from whom society and this community has to be protected. You know, we all have our own opinions, I think, of where that line is drawn, where we stop trying to treat and rehabilitate this child and start imprisoning this child. Where's that line to be drawn? Sometimes it's a tough call. I'm actually going to college. Lipscomb professors, they come out and yeah, we get to obtain an associate's degree in letters, arts, and sciences. It's really empowering and it really makes you feel good about yourself. And that's what I'm doing right now. That's what my life focuses on right now, and work on my case and stuff. I'm just trying to live. Como decíamos, aparece lo complicado de estos asuntos y cómo están implicadas vidas y muchos sufrimientos. Decía este hombre, la decisión es muy complicada sobre qué hacer en estos casos. Se ve también que incluso más allá de la decisión que concierne propiamente al Estado o al sistema judicial, la sociedad puede mostrar su apoyo. ¿Esto qué significa? Que cada uno de nosotros puede hacer algo en favor de lo que cree justo o en contra de lo que cree injusto. Más allá de cuál sea la actitud que tomen los poderes establecidos, el gobierno y demás. O sea que esto significa que puede no gustarnos, podemos rechazar, puede indignarnos una actitud de cómo se procede ante una persona, pero eso no nos impide a que si sentimos que debemos intervenir y ayudar de algún modo, lo podamos hacer. De alguna forma entonces podemos quizás siempre ver un canal abierto para poder seguir en actos lo que consideramos que es justo, lo que creemos que es bueno. A nivel general o en cada circunstancia en particular, y a su vez de confrontación o de lucha con lo que consideramos que está mal, que es injusto. Acá uno puede pensar, bueno, la vida ha sido injusta con esta persona. Y esto ya es un tema muy importante, el considerar si la vida es justa o es injusta. Cuando la vida es injusta con alguien, especialmente cuando parece empecinarse la vida en traer golpes, traer malestar ya desde la cuna a alguien, o desde el feto a alguien, siendo que no podemos pensar quizás que haya culpa en alguien cuando nace siendo bebé. Entonces, ¿por qué tiene que sufrir? ¿Por qué tiene que criarse a alguien de manera tan lastimosa si no hizo nada malo? Entonces, el que la vida sea injusta, después uno asume en el caso de un creyente o del que, aunque sea un creyente que desafía a Dios, o que cuestiona a Dios, pero que de alguna manera cree que lo hay,
Dice, Dios ha sido injusto con esta persona. Entonces a alguien que ha padecido semejantes injusticias, no correspondería pedirle o exigirle que actúe con justicia. Es como decirle a Dios, vos no podés exigirme a mí lo que vos no cumpliste conmigo. Entonces, ahí también se presentan grandes desafíos de la persona respecto a Dios. Y esto lo vamos a pensar más profundamente en la próxima emisión. Cuando, así como hay un cuestionamiento hacia el Estado, el que se supone que tiene las herramientas para, por un lado, concebir el sistema judicial y también aplicarlo, y vemos, hay una gran decepción respecto a esto, y a su vez se le exige al ciudadano cumplir con ciertos reglamentos o formas, si no va a ser castigado, y los que disponen todo eso no los cumplen, entonces genera una gran decepción. Lo mismo se puede trasladar hacia esta visión trascendente, universal de la justicia, de Dios, del que conoce todo, lo ve todo, lo dispone la ley, las reglas, los mandamientos, recompensa, castiga, y sentimos que ese mismo Dios no está cumpliendo con su propia justicia y está siendo tiránico, injusto con nosotros o con otros. Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué yo voy a hacer el bien? ¿Por qué yo voy a ser justo? ¿Por qué yo voy a procurar actuar de cierta manera si estos otros no lo hacen? ¿Qué voy a ganar finalmente? ¿Para qué privarme de ciertos placeres, aunque sea el placer que uno podría concebir de la venganza, o del de tener dinero fácil, o de esto, lo otro? ¿Por qué voy a privarme de todo eso si estos otros no lo hacen? Y parece que les va bien, que nadie les dice nada. Bueno, y respecto a que es algo muy importante al pensar la justicia, que es la venganza, el devolver al otro. Está esta noción de ojo por ojo, diente por diente. U otros dicen, si me haces esto, yo te voy a devolver el doble, el triple, para que aprendas a no meterte conmigo, para que me temas. Entonces, esta idea de la venganza, de la retribución, que no solamente quiere saldar una cuenta, sino, como se dice, el temor es para que no lo vuelvas a hacer, para que no me vuelvas a tocar, para que no vuelvas a molestarme, para que no vuelvas a meterte conmigo, con mi familia, con mis cosas. La venganza. Vamos a ver una escena de una película que se llama V de Venganza. Y en este caso es casi como del individuo o del ciudadano hacia esos poderes establecidos, hacia los poderes, hacia las autoridades. Una venganza que puede ser, que por ahí, aunque sea individual, parece encarnar la de muchos, de esa gran rebelión, esa gran revuelta para cambiar el orden general de las cosas. Vamos con la escena de esta película. Es tan hermoso aquí. No podría pedirse escenario más perfecto. ¿Dónde están los instrumentos? Tus poderes de observación continúan siendo útiles. Pero espera, es a la señora Justicia a quien dedico este concierto, en honor de aquello que parece haber sido arrebatado a este lugar, y en reconocimiento del impostor que ocupa su lugar. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Ivy? 4 de noviembre. No más. Recuerda ese 5 de noviembre. Pólvora, traición y complot. Nadie podrá decir que tan espantosa traición en el olvido quedó. Primero, la obertura. Sí, las cuerdas.
Escucha atentamente. ¿Puedes oírlas? Ahora los metales. Ya los escucho. Aquí viene el crescendo. Ahí se escuchaba esta música de Tchaikovsky, la obertura 1812, creo que se llama, que es característica de la Revolución Francesa. De hecho, hay un pasaje que hace referencia al himno de Francia. Entonces, en esto se trata de hacer una similitud en la película, intuyo yo, con la Revolución Francesa, con este gran acto de rebelión hacia el gobierno, en este caso en el caso de la Revolución Francesa se atentó contra la monarquía, se decapitó a muchos nobles, muchos aristócratas, y en este caso, bueno, no ante una monarquía, un sistema democrático, parlamentario, en el caso de Inglaterra también, aunque hay monarcas también, pero este sentir de que si no se actúa así, si no se actúa con vehemencia e incluso con violencia, con explosivos, no va a pasar nada. De que hay que hacerles ver a ellos, hay que hacerles sentir miedo, porque si no van a seguir haciendo lo que quieren con total impunidad. Dice, total, la gente no nos puede hacer nada, total, nadie nos puede hacer nada. Ni Dios en los cielos si lo hay, ni nadie, ni ningún hombre, nosotros tenemos todo. Entonces esta sensación de rabia, de decir, alguien tiene que levantarse para al menos asustarlos, al menos intimidarlos, al menos hacerlos sentir amenazados y de que si no se cuidan, si no empiezan a hacer las cosas bien, van a sufrir grandemente. Entonces, este clamor porque aparezcan los héroes, los paladines de la justicia, aquellos que puedan ver lo que otros no ven, ver incluso lo secreto, lo que se hace en las cámaras secretas, y lo no tan secreto, observarlo, pesar en la balanza y traer el castigo para el que merece castigo y la recompensa para el que merece recompensa. Ponerle un fin al que ha abusado de la confianza que se le ha dado, de la libertad que se le ha concedido, ha abusado, ha hecho sufrir a otros, ha pensado solo en sí mismo. Muy bien, en este clamor por el paladín de la justicia uno puede pensar también en la religión, puede pensar en Dios llamando a Moisés para ser paladín de la justicia en la liberación de Israel sobre Egipto, puede pensar en Jesús como el Mesías, el que viene a liberar a los justos de la opresión de los pecadores, de los malvados y demás. Bueno, ¿qué podemos reflexionar sobre todo esto? Primero, preguntarnos por nosotros. ¿En qué bando consideramos que estamos? ¿Entre los que merecen salvarse, ser salvados? ¿O entre los que merecen ser parte de los castigados? Ahí, ser víctimas de esa explosión. ¿Qué consideramos que merecemos? Y en todo caso, si decidimos replantear nuestro propio camino, arrepentirnos, ¿cómo comenzar a actuar bien?
cómo remendar, cómo corregir lo que ha sido hasta ahora nuestra vida y cómo proceder bien, cómo actuar bien ante el que actúa mal y cómo no actuar mal ante el que actúa bien. Cómo ser justos, independientemente de lo que hagan los demás. Esa es la pregunta que va a quedar acá planteada ante esta complejidad que todos vivimos, que todos la sentimos en la vida, sea en relación con la cárcel o con cosas más pequeñas en las que sentimos como microjusticias o microinjusticias en cada instante, en cada momento, en nosotros o fuera de nosotros. Cómo nos dolemos por nuestros deseos y las fantasías de lo que deseamos tener en nuestra vida, a nivel dinero, a nivel pareja, a nivel salud, a nivel lo que fuese, ascensos, éxitos, y que no se nos da y consideramos, qué injusticia. Ese que es un mediocre tiene todo y yo que me mato haciendo las cosas de la mejor manera no recibo ni la mitad. ¿Cómo no entrar en una crisis tal que nos derrumbe, que nos desvíe, que terminemos en cualquiera, desde o suicidándonos o pervirtiéndonos? ¿Cómo cuidar de nosotros también para desarrollar paciencia y perseverancia en el buen actuar? Muy bien, esto queda planteado, esto queda sobre la mesa para que cada uno vaya meditando, vaya sopesando esto en su interior y voy a compartirles a modo de cierre un poema. Vuelvo al estimadísimo autor, escritor Jorge Luis Borges, con un poema que se titula Los Justos, en el que Borges, o el que a través de este poema, señala una visión sobre quiénes son los justos, dónde podemos encontrar a los justos. Podemos pensar que acá está la justicia según Borges, autor nacido en el año 1899, fallecido en 1986, argentino, y el poema Los Justos dice así: un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Muy bien. Esto ha sido Los Justos de Jorge Luis Borges y esta ha sido la primera parte del camino de la justicia en Dios en la actualidad. Muchas gracias y mis saludos.